Y ahora vamos a empezar con la química ambiental. Empezamos con las partes de la atmósfera terrestre. Podemos ver en este diagrama que es un poco, donde vamos a distinguir entre la atmósfera y el espacio. Es un poco arbitrario. Pero vamos a dividir este expanso de atmósfera en varias partes. Lo más grande se llama la termósfera. La termósfera nos da protección de radiación solar ultravioleta. Eso es por la fotodisociación y la fotoionización de oxígeno y otras partículas en la atmósfera. Notamos que cuando estamos a 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, tenemos aproximadamente 1% del oxígeno se encuentra como oxígeno diatómico y 99% del oxígeno se encuentra monoatómico. Ese es por qué, y vamos a verlo ahorita, con la luz ultravioleta tiene energía para romper el enlace doble del oxígeno diatómico y separarlo en oxígeno monoatómico. ¿Okay? Entonces, el oxígeno y otras partículas en esta parte de la atmósfera están absorbiendo un montón de energía de la radiación, particularmente radiación solar, y ese nos protege. Entonces, termósfera, que vamos a ver ese nombre, se llama termósfera. Entonces, termos como temperatura. ¿Por qué se llama así? Porque se encuentra a temperaturas altísimas a esas altitudes, ¿verdad? Hasta 1000 grados Celsius, ¿verdad? Y eso es por la absorción de un montón de energía en la forma de luz ultravioleta. Entonces, la energía de radiación de luz ultravioleta está convertido en calor cuando tenemos la separación de esos. Okay. También tenemos la mesósfera. Aquí es una capa relativamente delgada y para este curso no estamos estudiando muchas cosas que ocurren a este nivel. Entonces, para nosotros nos interesa termósfera, mesósfera sí existe. Vamos a enfocar más en la estratosfera. Estratosfera contiene 24,9% de la masa de la atmósfera. Notamos que la estratosfera es entre 10 kilómetros a 50 kilómetros desde la superficie de la Tierra. Entonces, relativamente poco espacio, pero un cuarto de la masa. Mira que la mesósfera y termósfera es de 50 kilómetros hasta 500 kilómetros. Entonces, el volumen es mucho mayor, pero la masa contenida en este volumen es muy baja. ¿Ok? Esa es la razón que yo digo que, bueno, hay que identificar dónde para la termósfera y empieza el espacio. Y es un poco arbitrario, pero no es aleatorio, ¿verdad? Porque es como una disminución de la cantidad de átomos gaseosos en cierto volumen. Notamos que la termósfera extiende altitudes mayor a donde se encuentra el transbordador espacial. ¿Okay? Entonces, ahí estamos. La troposfera, ese es donde nosotros vivimos. Es la ubicación de la clima y 75% de la masa de la atmósfera. Entonces, notamos entre solo 10 kilómetros a 10 kilómetros, perdón, 0 a 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, tenemos 75% de la masa de la atmósfera. Entonces, casi todo, la mayor parte. Perdón. Es aquí donde se encuentran los volcanes, todas las montañas. Perdón. Los aviones viajan por la estratosfera y la estratosfera también incluye la famosa capa de ozono. Y vamos a ver este ahorita también. Okay.
Entonces, ustedes deben saber los nombres y como un hecho interesante de cada capa en la atmósfera. Entonces, habíamos dicho que la termósfera tiene mucho fotodisociación y fotoionización. Vamos a ver qué son. Foto es luz, disociación es la separación de una partícula a dos o más partículas. Entonces, fotodisociación tiene el oxígeno diatómico más la luz. Un símbolo para la luz frecuentemente es Hν. Es la constante de Planck y nu es la frecuencia de la luz. Entonces, Hν. Lo estoy escribiendo. Entonces, por la absorción de fotones, el oxígeno diatómico puede formar oxígeno monoatómico, puede disociarse. El ozono, O3, puede disociarse en oxígeno diatómico y oxígeno monoatómico. ¿Okay? Entonces, simplemente vamos a notar que O3 es ozono. Fotoionización es, como ustedes pueden anticipar, foto tiene algo que ver con la luz, ionización, entonces hay que formar un ion. Por ejemplo, el nitrógeno es aproximadamente 70% de nuestra atmósfera. Este puede absorber luz ultravioleta y el nitrógeno, en este caso, puede ionizarse para formar el catión de nitrógeno diatómico más un electrón. ¿Okay? Y ese electrón va a asociarse con otro átomo, otro compuesto. Entonces, lo que notamos aquí, en este gráfico, tenemos básicamente la intensidad de luz contra su longitud de onda. ¿Okay? Esta línea roja es el espectro solar fuera de la atmósfera, en el espacio. Notamos que el espectro solar contiene una cantidad alta de luz ultravioleta aquí en esta zona, una cantidad mucho más alta de luz visible y básicamente la misma cantidad de luz infrarroja en comparación con el espectro solar en el nivel del mar. Entonces, esta diferencia es por la absorción de luz solar. Principalmente nos preocupamos por la luz solar ultravioleta, porque la luz ultravioleta tiene mayor energía y tiene energía suficiente para romper enlaces, como podemos ver aquí, con fotodisociación, o ionizar compuestos, como en fotoionización. Cuando este ocurre en la atmósfera, todo bien, tenemos unas reacciones. Pero cuando esta fotodisociación o fotoionización ocurre en nuestra piel, este va a resultar en, ¿cómo se llama? No quiero decir problemas, es como damage. Uy, olvidé la palabra para damage. Bueno, va a resultar en errores en el ADN de algunas células en nuestra piel. Entonces, mejor caso, simplemente vamos a tener una quemadura por la luz ultravioleta. Peor caso, errores en el ADN va a resultar en un cáncer de piel. Entonces, para nosotros es muy importante que la mayor cantidad de luz ultravioleta posible está absorbido antes de que llegue a nuestra piel. Okay. También tenemos ozono en la atmósfera superior. Habíamos visto que la capa de ozono se encuentra en la estratosfera,
aquí, más o menos en el centro de la estratosfera. Notamos que aquí la temperatura es muy baja, ¿verdad? Estamos en negativo 50 Celsius, cerca de la capa de ozono, o 0 Celsius hacia más o menos la cima de la estratosfera. Y después de disminuirse más, tenemos el aumento. Después. Ok, entonces esa capa de ozono en la estratosfera es delgada y está en la estratosfera con una concentración de ozono aproximadamente igual a 15 ppm, donde ppm es igual a partes por millón. Entonces, por cada millón de partículas o en la atmósfera, $15 de ellas son ozono. Entonces, no es mucho ozono, ¿verdad? Es una cantidad bastante baja. Ok, entonces, esta concentración de ozono es lo suficientemente alta para tener suficiente luz se encuentra a una altura lo suficientemente alta para tener suficiente luz ultravioleta por la formación de ozono y es lo suficientemente baja para tener suficiente oxígeno que es necesario para formar el ozono. Entonces voy a notar que este aquí es una altura. Okay. Entonces necesitamos luz ultravioleta. Lo más alta que vamos en la atmósfera, encontramos más luz ultravioleta. Pero lo más alta que vamos en la atmósfera, menos oxígeno hay. ¿Okay? Menos de cualquier partícula hay. Entonces, ¿cuáles son los pasos para la formación de ozono? Tenemos primero el oxígeno diatómico absorbe luz ultravioleta para formar 2 átomos de oxígeno monoatómico. ¿Este cómo se llama? ¿Cuál es la palabra para este? Es una cosa se separa en 2, disociación. ¿Okay? Después, una partícula de ozono monoatómico más otra molécula un átomo de oxígeno más una molécula de oxígeno más otra sustancia. Es como una partícula de masa. Puede ser casi cualquier cosa. Va a formar el ozono. Y este con la estrella indica que la molécula está excitada por absorber el calor generado en la reacción. Notamos que el ozono con luz ultravioleta puede fotodisociar a oxígeno diatómico y oxígeno monoatómico. Okay. Cuando se encuentran 2 átomos de oxígeno monoatómico con una masa, es decir,
otra molécula. Este puede formar el oxígeno diatómico más la molécula excitada. ¿Okay? Entonces, esas moléculas excitadas se nota como calor. Entonces, ¿cuál es el proceso neto? El proceso neto es absorber luz ultravioleta y calentar moléculas en la atmósfera superior. ¿Ok? Entonces, normalmente tenemos aquí esta reacción y aquí es básicamente la reacción inversa. Entonces, se cancelan. Tenemos esta reacción y básicamente la reacción inversa. Entonces, todo se cancela excepto el proceso neto, básicamente es luz ultravioleta, dos moléculas gaseoso producen dos moléculas gaseosos excitados. ¿Okay? Entonces, normalmente, la concentración de ozono, la concentración de oxígeno diatómico y la concentración de oxígeno monoatómico son constantes. Pero ustedes probablemente han escuchado del agotamiento o adelgazamiento de la capa de ozono. Ese ocurre cuando la concentración de CFCs es aproximadamente igual a 1 ppt. ppt en inglés es part per trillion. Entonces, es una partícula de CFC, una molécula de CFC, por cada 10 a la 9 partículas de atmósfera. ¿Okay? Y esos CFCs que se llaman, ese es para cloro, fluoro, carbonos. Ellos están utilizados en refrigerantes, propelentes, en aerosoles y disolventes de limpieza. Hoy en día hay muchas leyes alrededor del mundo para limitar el uso de CFCs, los clorofluorocarbonos. Pero todavía tenemos que poner atención. Antes habíamos unos huecos en la capa de ozono mucho más grande que hay hoy en día. ¿Por qué? Cambiar el uso de productos químicos por los seres humanos sí afecta la atmósfera. Entonces, si utilizamos más CFCs, el agotamiento de la capa de ozono aumenta. Pero si podemos minimizar o quitar el uso de CFCs, la capa de ozono va a recuperarse. Ups. Y otra vez olvidé dónde está la animación. Lo que ocurre aquí es un clorofluorocarbono más luz ultravioleta forma este compuesto y un cloro monoatómico. Entonces, esos son dos radicales. El cloro monoatómico, que es un radical, reacciona con el ozono para formar el óxido de cloro y oxígeno. Notamos que este no ocurre en el ciclo arriba.
Entonces, este tiene el hecho de eliminar ozono y también el óxido de cloro reacciona con oxígeno monoatómico para formar el cloro y oxígeno diatómico. Entonces va a quitar ozono y también va a quitar oxígeno monoatómico del ciclo arriba. Entonces el ciclo está fuera del balanceo, no está balanceada, entonces las concentraciones cambian. Y el efecto neto es que la concentración de ozono disminuye. ¿Preguntas aquí? Okay. Esas cosas son reales. Tengo familia en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda aún tiene un hueco en la capa de ozono sobre la isla y ellos y aparentemente toda la gente en Nueva Zelanda están enseñados de siempre poner bloqueador solar, porque si uno está en la sol por más de 10 minutos sin bloqueador solar, va a tener quemaduras, ya, es súper rápido. Y es porque el hueco en la capa de ozono resulta en más luz ultravioleta en la superficie donde vivimos, entonces se quema más rápidamente y el riesgo de tener cáncer de piel aumenta también. Okay. Entonces, notamos aquí que no solamente va a eliminar ozono de la capa, pero el cloro monoatómico notamos que existe aquí como reactivo y aquí como producto. Por lo tanto, es un catalizador, es decir, que no está consumido por la reacción neta. Entonces, solo una pequeña cantidad de cloro monoatómico puede facilitar la destrucción de mucho ozono en este aquí, porque cada vez que lo utilizamos el cloro monoatómico, este reacciona con oxígeno monoatómico para reformar el cloro. Entonces está reformado y puede destruir otra molécula de ozono fácilmente. Ok, química de la troposfera. Entonces vivimos en la troposfera, es aquí donde tenemos el clima, todo el viento, las tormentas y la lluvia. Entonces, la lluvia ácida es porque el dióxido de azufre entra a la atmósfera por varias razones. Por la descomposición de materia orgánica, aproximadamente 2 a la 10 a la 13 gramos cada año. También los volcanes producen dióxido de azufre. Y también la combustión de carbón. Es decir, que el carbón que se quita de la tierra y utilizar en plantas eléctricas tiene contaminación de compuestos con azufre mezclado. Entonces, el azufre se quema también y forma el dióxido de azufre. O este produce aproximadamente 3,5 veces más dióxido de azufre que la cantidad natural. Entonces, ¿qué ocurre? El dióxido de azufre reacciona con oxígeno en la atmósfera para formar el trióxido de azufre. El trióxido de azufre también, ese debe decir gaseoso, perdón. Entonces, cuando el trióxido de azufre se encuentra en contacto con el agua, forma el ácido sulfúrico. Y como ustedes saben, el ácido sulfúrico es uno de los 7 ácidos fuertes. Entonces, no queremos tocarlo. Bueno, ¿dónde encontramos agua? Entonces, esta reacción con el agua puede pasar en una nube, resultando en la lluvia ácida.
puede pasar en sus pulmones. Sus pulmones están llenos de mocas, que básicamente es agua. Entonces, se puede notar en áreas que utilizan mucho carbón en sus plantas eléctricas, la contaminación de dióxido de azufre es más alta. Este produce mayor concentración de trióxido de azufre en el aire. Y ese trióxido de azufre reacciona con el agua que se encuentra en las bocas de los pulmones de la gente, produciendo un ácido. Entonces, la gente que vive en donde hay más contaminación, en algunas ciudades como Ciudad de México, Los Ángeles en los Estados Unidos o Beijing en China, ellos tengan más problemas respiratorios, ¿verdad? Especialmente en días en que hay poco viento para llevar esos gases fuera de la ciudad. También, obviamente, encontramos agua en los lagos. Entonces, los resultados y en el mar. Entonces, normalmente la lluvia no contaminada tiene un pH de 5,6. Es un poco ácido porque el dióxido de carbono que se encuentra naturalmente en la atmósfera reacciona con el agua para producir el ácido carbónico, que es un ácido débil. ¿Okay? Notamos que también, conforme aumenta la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, disminuye el pH de las aguas en el mar, los lagos y en la lluvia. ¿Okay? Entonces, normalmente estamos acostumbrados a la lluvia aquí, 5,6 en su pH. Para sostener vida, el agua dulce debe tener un pH entre 6,5 y 8,5. Entonces podemos notar que la lluvia, cuando entra en contacto con la tierra, hay algunos compuestos básicos. ¿Qué está pasando? Y ellos van a hacer el agua en los lagos, en los ríos, en el mar, menos ácido. ¿Okay? Normalmente, en la naturaleza. Pero la lluvia contaminada va a tener menor y menor pH, hasta un pH de 4, que es muy baja, ¿verdad? En comparación del rango necesario para mantener la vida. Y ese sí tiene consecuencias que podemos ver fácilmente. Hay muchos lagos en Canadá, en los Estados Unidos y supongo en otros países también que utilizan mucho carbón en sus plantas eléctricas. Hay muchos lagos que ya tengan un pH tan baja que los peces todos han muerto. Entonces, el lago básicamente está muerto. No hay peces, muchas plantas no pueden sobrevivir. Es muy triste, ¿verdad? Entonces, sabemos que el carbonato de calcio, que es una base, reacciona con ácido, por ejemplo, ácido sulfúrico de la lluvia de ácido para formar el carbonato de calcio, el sulfato de calcio, agua y dióxido de carbono. Ese es un problema porque tenemos muchas estatuas hechas por mármol y mármol, entre otras sustancias, contiene carbonato de calcio. Entonces, hay mucha arte y arquitectura que está destruido por la ácida lluvia. Pero este carbonato de calcio también se puede utilizar para limpiar el trióxido de azufre producido en la combustión de carbón. Entonces, por ejemplo, agregamos calor al carbonato de calcio para producir el monóxido de calcio y dióxido de carbono. Entonces, en el horno, el carbón entra más el contaminante de azufre, produciendo el dióxido de azufre. Tenemos el carbonato de calcio, que por el calor se convierte en monóxido de calcio. Con la adición de aire, es decir, más oxígeno, vamos a reaccionar el dióxido de azufre para producir el sulfito de calcio y dióxido de azufre. Y
aquí ponemos el monóxido de calcio o el óxido de calcio disuelto en agua que cae por unas gotas y este es los vapores que salen del horno en la planta eléctrica y tenemos una lechada de sulfato de calcio, perdón. Entonces estamos eliminando el dióxido de azufre. ¿Okay? Podemos notar que no es perfecto. Vamos a minimizar la ácida lluvia, pero en este proceso aumenta la cantidad de dióxido de carbono. Entonces, elimina disminuye un problema, pero aumenta otro problema.